¿Se puede complicar las hernias? Sí. Encarcerarse, estrangularse con las características a las cuales ya hemos hecho referencia. Algo que escuché cuando ingresé a la residencia, me dijeron hernia diagnosticada, hernia operada, ¿no? La mayoría de ellas terminan en sala de operaciones. Idealmente operarlas cuando no estén complicadas, ya que cuando están complicadas muchas veces no puedo utilizar prótesis, no puedo utilizar mallas, voy a tener que hacer resección intestinal con mayores morbilidades dentro del manejo de los pacientes con hernias complicadas. Algo que sí debo tener en cuenta es que para reparar una hernia, desde el punto de vista quirúrgico, tengo que hacerlo en estos 3 criterios. Primer criterio, debo manejar el saco herniario. Segundo, debo manejar el contenido. Y tercero, debo reforzar la pared para que el paciente no vuelva a tener una hernia posteriormente. El más sencillo de ellos y el más evidente de ellos, ¿cuál va a ser? El contenido. ¿Por qué? Si es un contenido viable, yo hablo del saco herniario y veo que el epiplon está normal, el intestino está normal, ¿qué es lo que voy a hacer con ese intestino o epiplon normal? Lo devuelvo al abdomen sin problemas. Pero ¿qué pasa si el contenido está necrosado, está isquémico, está comprometido, está estrangulado? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que resecarlo, ¿no? Esa es la diferencia. Si es viable, se devuelve al abdomen. Si no es viable, se reseca. El detalle siempre viene para esto: manejo del saco y refuerzo de la pared, porque aquí sí hay variantes. Aquí vemos nuevamente las características que debemos tener en cuenta. Y primero, hablamos del saco. El saco herniario va a tener diferente longitud, característica, tamaño, relación, de acuerdo a si es una hernia indirecta o si es una hernia directa. A ver, nos acordamos. ¿Cuál sería el trayecto del saco herniario de una hernia inguinal indirecta? ¿Dónde comienza? En el anillo profundo. Pasa por el canal inguinal, pasa por el anillo superficial, pasa por el cordón espermático y ¿dónde termina? En el escroto. Todo eso es el saco herniario, es un saco herniario inmenso, grande, largo, y si el paciente tiene una hernia grande, crónica, va a ser un saco muy voluminoso. Ahora, ¿cuáles serían las características del saco herniario de una hernia directa? Simplemente protruye la pared posterior del abdomen, se contacta con el cordón espermático y se acabó. Es decir, es un saquito sumamente pequeño. Y aquí tenemos una diferencia muy significativa. En el caso de las hernias inguinales directas, el saco herniario es pequeño, lo separo de los elementos del cordón, le hago una jareta o bolsa de tabaco y lo invagino y lo devuelvo al abdomen. Saquito, simple, rápido, sin complicaciones, lo puedo manejar. Por eso, en toda hernia inguinal directa, saco pequeño, bolsa de tabaco, invaginamos el saco. Tratamiento de elección. Pero ¿podríamos hacer algo muy similar en las hernias directas? ¿Se podría hacer eso? Sí, se puede hacer, pero ¿cuál es el problema? Si yo quiero reducir y quiero sacar todo el saco herniario de una indirecta, ¿qué implica esto? Primero, separarlo de los elementos del cordón. Y al querer separarlo de los elementos del cordón, ¿qué puede pasar? Le puedo hacer un piquete a la arteria testicular. Si sangra la arteria testicular, ¿qué me queda? Ligarla. ¿Y qué pasa si ligamos la arteria testicular? ¿Qué va a pasar con el testículo? Se va a isquemizar y se va a atrofiar. Si es abuelito no se da cuenta. Pero si es un paciente joven, ahí sí vas a comprometer su parte reproductiva, ¿no? Ya, ¿qué pasa si te laceras una venita del plexo venoso testicular? Sangra, la ligas. La sangre entra por la arteria, llega al testículo, pero cuando quiere salir, no va a salir. ¿Y qué va a pasar con el testículo? Va a comenzar a aumentar de volumen, se va a congestionar, se va a emocionar el paciente después, ¿no? ¿Qué pasa si en la disección te llevas el conducto deferente? Recuerden, el conducto deferente, ¿qué es lo que transporta? Espermatozoides, es decir, le vas a hacer una vasectomía involuntaria al paciente, ¿no? Como ven, disecar el saco en toda su extensión tiene ciertas complicaciones. Y a veces, ¿qué ha pasado? Dicen, vamos a sacar todo el saco, agarran el saco, lo jalan, comienzan a disecar, lo jalan, cuando se dan cuenta, el testículo lo tienen en la mano. Desde el escroto se lo llevaron al canal inguinal tanto que lo jalaron con el saco herniario. Y a veces hasta en orquiectomía termina el paciente. ¿Sería necesario reducir todo el saco y tener todas esas complicaciones? No.
Por eso, ¿qué es lo que se hace? Se identifica el saco herniario dentro del canal inguinal, se separa de los elementos del cordón, se liga cerca del anillo profundo, se liga cerca del cordón espermático y se interrumpe la comunicación de todo este saco. Se deja el saco resto en el escroto, no hay ningún problema. Por lo tanto, en sacos herniarios indirectos, lo ideal que hay que hacer es ligar extremo proximal, extremo distal y cortar en medio. Interrumpir el conducto peritoneo vaginal. Esa es la diferencia que yo debo tener en cuenta con respecto a estos dos sacos herniarios. Ahora pasamos a esto. Refuerzo de la pared. El refuerzo de la pared va a estar marcado por dos tipos de técnicas quirúrgicas. Las hernioplastías y herniorrafías. Hernioplastía, ¿qué cosa es? Es aquella técnica quirúrgica donde yo voy a utilizar malla. También se le llama técnica sin tensión. En cambio, la herniorrafía es técnica con tensión en la cual yo no uso malla. Simplemente utilizo sutura para afrontar los planos, para cerrar los anillos o defectos dentro de la pared abdominal. ¿Cuál de los dos tiene mayor posibilidad de recidiva o recurrencia? Obviamente cuando no le pongo malla, ¿no? Ahora, la mayoría de hernias que son tratadas de forma electiva, e inclusive la mayoría de hernias que son tratadas por emergencia, a todas se le pone malla, ya que de esa manera reforzamos bien la pared y nos evitamos la recidiva más adelante. Ahora, y dirán, pero si todavía ya sabemos que poniéndole malla es lo mejor, ¿por qué todavía siguen usando las herniorrafías? ¿Por qué son tercos y siguen utilizando herniorrafías por ahí? Porque a veces esto es necesario. A ver, ejemplo, tienes un paciente que te llega a la emergencia con una hernia encarcerada. Lo llevas a sala, abres el saco herniario y para su suerte del paciente, el asa intestinal dentro de la hernia encarcerada es una asa viable. No tiene necrosis, no tiene compromiso vascular y el asa, como está viable, se devuelve el resto del abdomen, no pasó nada y esa hernia se le coloca una malla sin mayores problemas porque no hay contaminación, no hay infección. Es decir, en la emergencia le pusimos una malla para evitar la recurrencia. ¿Qué pasa si es que llevamos a sala a un paciente con una hernia estrangulada? Abrimos el canal inguinal, encontramos un intestino de coloración negra. Encontramos abundante secreción purulenta y líquido intestinal en toda la zona de la hernia, que ya estaba con celulitis. ¿Sería un buen ambiente para colocar una malla, una prótesis que está estéril? Obviamente que no. Yo le pongo una malla ahí, la malla se infecta, celulitis, fasciitis necrotizante y el paciente evoluciona tórpidamente. En esos casos, a pesar de que sabemos que las herniorrafías pueden tener recidiva más adelante, no me queda de otra, eso tendré que utilizar, ya que no puedo colocar una malla. Las técnicas quirúrgicas a las cuales hicimos referencia están aquí, ¿no? Reparación sin malla. Técnicas Bassini, McVeigh, Schuldeis. Reparación con malla, o también llamada hernioplastía, la puedo hacer por cirugía abierta, cirugía laparoscópica. Si es por cirugía abierta, tengo dos abordajes, un abordaje anterior y un abordaje posterior. El abordaje anterior, la técnica más conocida, técnica de Lichtenstein. Abordaje posterior, o abordaje preperitoneal, que también se le llama, aquí encontramos las técnicas de Nyhus y técnica de Stoppa. Por si acaso, este Nyhus es la técnica quirúrgica de reparación de hernia, muy diferente de la clasificación de Nyhus que la vimos hace un rato, son dos cosas totalmente distintas. Y la otra es la técnica de Stoppa. ¿Qué diferencia encontramos entre Nyhus y Stoppa? Los dos colocan la malla en el espacio preperitoneal, también llamado espacio de Bogros. La diferencia es que la Nyhus se utiliza para tratar hernias unilaterales y el Stoppa se utiliza para tratar hernias bilaterales con un solo corte, con una sola incisión. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Luego viene la cirugía laparoscópica. ¿Se puede utilizar la laparoscopía para las hernias? Sí se puede. Y hay dos formas de hacerlo, dos técnicas quirúrgicas. La primera de ellas se llama transabdominal preperitoneal o TAP. Y la otra se llama totalmente extraperitoneal o TEP. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la TAP, yo voy a hacer el neumoperitoneo muy similar a cualquier cirugía laparoscópica. Así como se hace el neumoperitoneo para apéndice, para vesícula, igualito. Hacemos el mismo neumoperitoneo, vamos a ver los intestinos, vamos a ver la pared abdominal, igualito para hacer nuestra TAP. En cambio, cuando se hace una TEP,
la distensión, el plano a trabajar es solamente a nivel preperitoneal. Por delante fascias transversales, por detrás peritoneo parietal. No voy a ver los intestinos, no voy a ver los órganos de la cavidad intraabdominal. Solo trabajo en la pared. Vemos aquí algunas descripciones de los casos, los cuales son utilizados mucho para preguntas. Herniorrafía, reparación anatómica sin malla, técnicas con tensión, técnica de Bassini. ¿Qué cosa une? Tendón conjunto por arriba, ligamento inguinal por abajo. Muy útil para hernias inguinales. Técnica de McVeigh, por si acaso, McVeigh, McBurney, son MC, no es con A, por si acaso. Hay varias preguntas en los bancos que le ponen MAC, eso no existe. Técnica de McVeigh, que une tendón conjunto por arriba, ligamento de Cooper por abajo. ¿En qué patología lo uso? En hernias crurales y también en hernias inguinales. Pero como ustedes ven, el afrontamiento de estas dos estructuras se hacen con sutura y puntos separados. ¿Qué pasa si el abuelito tiene su tendón conjunto 1 hilacha? El ligamento está totalmente adelgazado. Termina la cirugía, el abuelito puja, volaron los puntos, se abrió la hernia. Ese es el problema de hacer este tipo de cirugías. Alta posibilidad de recidivo o recurrencia. Técnica de Schuldeis. Muchos lo conocen también como la técnica de la triple sutura. ¿En qué consiste? Consiste en hacer 3 planos de surjet continuo a lo largo de todo el canal inguinal. Mientras que acá son 4 a 5 puntos separados, acá son 3 planos de surjet continuo. ¿Qué pasa si en una Bassini, en una McVeigh, abuelito puja y se rompieron 3 puntos de los 5 que tenían ahí? Ya se abrió la hernia, ¿no? ¿Qué pasa si acá en el Schuldeis el abuelito puja y se desarmó solo la primera línea de sutura? Le quedan las otras 2 que pueden aguantar el resto de la hernia. Por lo tanto, si nosotros sabemos, si hacemos comparación, técnica con malla versus técnica sin malla, ¿cuál de las 2 recidivan más? ¿Las que tienen malla o las que no tienen malla? Obviamente las que no tienen malla. Ahora, de las que no tienen malla, Bassini, McVeigh, Schuldeis, ¿cuál de las 3 es la que falla menos? Schuldeis, ¿eh? Porque tiene 3 líneas de sutura. Pasamos a la hernioplastía, técnica con malla, reparación protésica, reparación sin tensión. Cirugía abierta, abordaje anterior. Y aquí a quién tenemos, técnica de Lichtenstein, técnica de elección para reparar las hernias inguinales, menor porcentaje de recidiva, recurrencia, cirugía rápida de hacer, reproducible, la pueden hacer hasta con anestesia local, este tipo de cirugías. ¿En qué consiste? Abrir el canal inguinal por vía anterior, reducir el saco herniario y colocar una malla, adosarla a la pared posterior del canal inguinal. En cirugía abierta también, pero de abordaje posterior o preperitoneal, como mencionamos, Nyhus y estopa. Nyhus para hernias unilaterales, estopa para hernias bilaterales, ambos por cirugía abierta. Cirugía laparoscópica, TAP y TEP. La TAP se hace la visión laparoscópica muy similar a cualquier cirugía, como apéndice, como vesícula. En cambio, en la TEP se crea un espacio entre la fascia transversalis y entre el peritoneo, y es ahí donde se trabaja y es ahí donde se coloca la prótesis o malla. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cirugía laparoscópica, ¿en quién la puedo hacer? La puedo hacer en cualquier paciente, obviamente menos en el pediátrico, ¿no? La podemos hacer en varón, mujer, joven, anciano, adulto mayor, hernia unilateral, hernia bilateral, hernia primaria, hernia recidivada. La puedo hacer en cualquier paciente. ¿Cuál es el problema de la cirugía laparoscópica? El costo, el precio. La cirugía laparoscópica, para poder hacer reparación de las hernias por vía laparoscópica, aparte de la torre y todos los insumos que se tienen que utilizar, se utiliza, bueno, la misma malla que utilizaría en cirugía abierta, pero para que la malla se quede en la posición adecuada, hay que fijarla con unas grapas especiales, que se llaman tackers. Y esas grapas cuestan entre 75 y 100 soles el disparo. Para poder fijar la malla, mínimo necesita 5. Para cerrar el peritoneo, otros 5 más. Y ya te imaginarás cuánto es el costo. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Y algo que se mencionó cuando se habló de la comparación apéndice abierto, apéndice laparoscópico. ¿Cuál es el principal beneficio que tiene el paciente que se opera por laparoscopía? Menor dolor postoperatorio. Miren la diferencia. Al paciente se le hizo Lichtenstein. ¿En qué consiste? Corto piel, celular subcutáneo,
aponeurosis del oblicuo mayor, diseco el saco herniario, le pongo puntos al saco herniario, le pongo puntos a la malla, suturo la aponeurosis del oblicuo mayor, suturo la grasa, suturo la piel. Al día siguiente el paciente, ¿qué es lo que más se va a quejar? Dolor. El paciente se va a bajar de la cama a ir al baño, le duele. Respira, le duele. Puja un poquito, le duele, porque tiene corte de los músculos, corte de la aponeurosis y ligamentos. En cirugía laparoscópica, ¿dónde están las incisiones? Una en el ombligo, una al costado del músculo recto, para el lado derecho, otra al costado del músculo para el músculo recto anterior del lado izquierdo. La incisión más grande en el ombligo de 10 milímetros, la incisión más pequeña en las partes laterales de 5 milímetros. Prácticamente no has cortado músculos, no has cortado aponeurosis, y el día siguiente el paciente no tiene absolutamente nada de dolor. ¿Qué debo recordar ahora? Si bien la laparoscopía, que es más caro con todas las cosas propias de la laparoscopía, la puedo utilizar en cualquier paciente, se dice que la cirugía laparoscópica se debe utilizar, o existen dos pacientes que se beneficiarían más haciéndole laparoscopía que haciéndole cirugía abierta, aparte del dolor todavía. ¿Cuáles creen que serían? ¿Qué pacientes serían los que más se benefician haciéndole laparoscopía? Y que obviamente, si el paciente puede, mejor que gaste un poquito más, porque obviamente va a ser más beneficiado. Si con una lesion se le duele, imagínense dos. El paciente tenía hernia bilateral, le dice, ya, la mala, 2 cortes, uno para el lado derecho, uno para el lado izquierdo. Ya te imaginas, el paciente no va a querer bajarse ni de la cama. El paciente, si trabaja, va a pedir descanso médico hasta el otro año, por marcado dolor que va a tener a nivel de las heridas. Pero ¿qué pasa si a ese mismo paciente que tenía 2 hernias inguinales, hernias bilaterales, le dice, vamos a hacerle cirugía laparoscópica? Con su incisión en el ombligo, una en flanco derecho, una en flanco izquierdo, con esos mismos 3 trócares, reparas las 2 hernias. Es decir, el paciente que le hiciste una hernioplastia bilateral laparoscópica, al día siguiente no tiene nada de dolor. En una semana está trabajando y haciendo deporte, ejercicio físico de forma normal. Obviamente el gasto fue un poquito mayor, pero también se recuperó más rápido y está comenzando a trabajar más rápido. Esa es la primera característica, por así decirlo, hernias bilaterales. Y segundo, ¿cuál sería otra indicación importante de la laparoscopía? Si un paciente tiene una hernia, ¿qué cirugía es la que más frecuentemente se le hace? ¿Qué técnica es la que más frecuentemente se hace? Técnica de Lichtenstein. ¿Qué quiere decir? Abordaje anterior. ¿Qué pasa si mi paciente, a mala suerte, recidiva después de que le hicieron esa Lichtenstein? Le volvió a salir otra hernia en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Hay que volverlo a operar, ¿no? Ahora, sería bonito entrar por una zona que ya está manipulada, una zona donde la malla la voy a encontrar toda doblada, donde los ligamentos ahora están todos alterados, el tendón conjunto está todo deformado. ¿Sería adecuado entrar por esa zona? Primero, que no voy a reconocer bien los planos anatómicos. Segundo, que voy a querer sacar la malla y va a sangrar a montones. Y tercero, que si tengo una zona que está ya muy comprometida y no reconocida anatómicamente de forma normal, mi reparación probablemente no sea la mejor y estoy condenando a mi paciente a que se vuelva a recidivar y a que vuelva a tener otro problema. ¿Qué sería lo mejor? Ingresar por una zona que nadie haya tocado anteriormente. ¿Y cuál es la zona que nadie haya tocado anteriormente? El abordaje posterior. ¿Quién te da un abordaje posterior? ¿Quién te permite poder disecar y trabajar en la zona posterior? La laparoscopía. Por eso se dicen, yo la laparoscopía lo puedo hacer en cualquier paciente, pero los que más se benefician son los que tienen hernias bilaterales y los que tienen hernias recidivadas. Y eso está demostrado por guías y medicina basada en evidencia. Dice, ¿cuál de las siguientes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la hernia inguinal utiliza malla? Es decir, ¿cuál de todas las que está en la lista es una hernioplastía? La técnica de Lichtenstein. Luego dice, durante el acto quirúrgico de una hernioplastía inguinal bilateral, el cirujano puede efectuar ¿qué técnica? Idealmente, si yo tengo una hernia bilateral, tengo 2 opciones. O le hago 2 cortes o le hago uno solo. ¿Qué sería mejor para el paciente? Hacerle la menor cantidad de trauma. Es decir, si puedo hacerlo con un solo corte, es posible, ¿no? Sería Potemski, esta no ni siquiera le ponen malla.
Técnica de Mayo, esto es para hernias umbilicales. Técnica de Bassini, técnica de McVeigh, no utilizan malla. ¿Qué me queda? Estopa. ¿Y qué pasaría si en vez de estopa, aquí dijera cirugía laparoscópica de hernia? Esa sería la respuesta, ¿no? Dice, en la actualidad, ¿cuál es la técnica quirúrgica más recomendada para reparar las hernias inguinales? Hastel, Bassini, McVeigh, y acá otro horror, ¿ves? McVeigh con MAC, es MC por si acaso. Técnica de Lichtenstein. Dejamos las hernias inguinales, algunas consideraciones con las hernias crurales. La hernia crural es aquella que protruye por el anillo crural, y recuerden que el anillo crural es este defecto que vemos aquí. Y lo característico del anillo crural son sus límites. De sus 4 límites, mira, 3 son ligamentos. Límite interno, ligamento lacunaro de Gimbernat. Límite superior, ligamento inguinal. Límite inferior, ligamento de Cooper. 3 ligamentos. Su límite lateral, la vena femoral. ¿Qué quiere decir? Que de todos sus límites, al ser 3 ligamentos, son estructuras que no se distienden. Por lo tanto, si algo se logra meter por el anillo crural, ese anillo difícilmente se va a relajar, difícilmente se va a distender para permitir su reducción. Por lo tanto, es muy probable que estos pacientes vayan de incarceración a estrangulación y terminen siendo marcadamente quirúrgicos. Y acá recordemos característica de pelvis, ¿no? ¿Cómo es la pelvis del varón? La pelvis del varón es una pelvis más estrecha, pero de mayor altura. Y esto hace de que el anillo crural sea chiquito. En cambio, ¿cómo es la pelvis de la mujer? Pelvis más ancha, pero de menor altura. Esto hace de que el anillo crural sea más amplio. Por eso hernia crural, anatómicamente, un poco más frecuente en la mujer que en el varón. Las hernias crurales es cuando hay una protrusión de peritoneo a través del anillo crural o femoral, con los límites que ya hemos tenido en cuenta. Por ahí se va a incarcerar habitualmente el intestino delgado, o epiplon en algunos casos. La mayoría de ellos puede evolucionar rumbo a la estrangulación, más frecuente en el género femenino y sobre todo conforme avanza la edad también más frecuente. Debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial, recuerden que lo habíamos tenido en cuenta con respecto al ligamento inguinal. Masa localizada sobre el ligamento inguinal, hernia inguinal. Masa ubicada debajo del ligamento inguinal probablemente puede ser una hernia crural. Siempre diagnósticos diferenciales con otras causas, con causas reductibles o irreductibles para tener en cuenta al momento de la valoración clínica de estos pacientes. La mayoría de hernias crurales se va a complicar hacia estrangulación y van a requerir cirugía de urgencia. Existen otros tipos de hernias que se llaman las hernias ventrales. Las hernias ventrales son las que se localizan a ambos lados de la línea media. ¿Cuáles son los ejemplos de hernias ventrales? De arriba hacia abajo, primero, hernia epigástrica. 2, hernia umbilical. 3, hernia semilunar o hernia de Spiegel. Y 4, hernia incisional. Recuerden que la hernia incisional también, ¿cómo se le llama? Eventración. Todo este grupo de estas 4 hernias se resume en unas 2 palabras. Se llaman hernias ventrales. Las hernias epigástricas, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en la línea media supraumbilical, es decir, entre el sifoides y el ombligo. Más común en el género masculino, los anillos herniarios son muy pequeños y lo que habitualmente se incarcera en estas hernias epigástricas es grasa, la grasa preperitoneal. Difícilmente por ahí va a salir el estómago, el intestino, el colon, el epíplon, no. Lo que se incarcera es grasa preperitoneal. Esto se encuentra adyacente a raíces nerviosas, a las ramas perforantes de los nervios intercostales. Por lo tanto, la clínica más frecuente de los pacientes con hernias epigástricas, ¿qué cosa es? Dolor. Es lo más significativo que van a referir los pacientes con este tipo de hernias. Si el defecto de la hernia epigástrica es muy pequeño, menor a 1 centímetro, simplemente se le ponen puntos. Se le sutura, se le rafía. Pero si el defecto tiene más allá de 2 centímetros, lo ideal es colocarle una prótesis, colocarle una malla. De esa manera nos evitamos la recidiva. Miren ustedes, línea media supraumbilical. Si vemos la presencia de una masa con esas características, probablemente sea una hernia epigástrica. Hernia semilunar o hernia de Spiegel. Recuerden que la línea semilunar o de Spiegel es aquel ubicado en el borde lateral del estuche de los rectos, en la transición recto anterior del abdomen, músculos anchos del abdomen. Esta es la línea semilunar. Músculo recto a la línea media, oblicuo menor, oblicuo mayor y transverso. Esta unión entre el estuche de los rectos y los músculos anchos debería ser una fusión perfecta. No debería haber ningún defecto.
Cuando por algún motivo hay un defecto en esta línea, es ahí donde se presenta la hernia de Spiegel o hernia semilunar. ¿Qué otro nombre se le da a este tipo de hernia? Hernia intersticial, es otra forma de llamarlo. ¿Qué cosa se puede incarcerar ahí? Intestino delgado, epiplon, que puede requerir manejo quirúrgico. Hernias con nombre propio. Se abre un canal inguinal, donde había una hernia inguinal, y miren, dentro del saco herniario, ¿qué cosa han encontrado? El apéndice secal. Cuando dentro de una hernia inguinal hay un apéndice secal, eso se llama hernia de Amiens. Cuando dentro de un saco herniario crural encontramos el apéndice secal, eso se llama hernia de Garangiot. Son diferentes nombres para hallazgos significativos dentro de sala de operaciones. ¿Qué otras hernias existen con nombre propio? Hernia de Littré. ¿Qué cosa es? Es una hernia inguinal que contiene al divertículo de Meckel. Luego está la hernia de Richter, o también llamada hernia por peñiscamiento. ¿En qué consiste? El paciente tiene un defecto de la pared muy pequeño, en el cual se queda atrapado el borde antimesentérico del intestino, sin afectar la luz intestinal. Por lo tanto, el paciente no te hace clínica de obstrucción, no te hace náuseas, no te hace vómitos, no te hace distensión abdominal, no te hace dificultad para eliminar flatos o deposiciones. El paciente está casi normal, pero lo que sucede es que esta zona encarcerada, en algún momento de su evolución, se puede estrangular, se puede perforar y generar un abdomen agudo quirúrgico. Esa mujer de 56 años, hace 8 horas, luego de esfuerzo físico, presenta tumoración dolorosa en región inguinal derecha no reductible que se acompaña a náuseas y vómitos. Dice, masa no reductible, primer criterio para encarcerada estrangulada, se acompaña de náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, ¿qué cosa era? Clínica de obstrucción, segundo criterio para encarcerada estrangulada. Dice, al examen clínico, abdomen distendido, doloroso a la palpación, tumoración con cambios de coloración. ¿Qué te está indicando eso? ¿Encarcerada o estrangulada? Probablemente estrangulada. Y todavía para colmo dice, cambios de coloración de la piel ubicada debajo del ligamento inguinal. ¿Qué hernia se localiza debajo del ligamento inguinal? Crural, ¿no? Entonces, así sin ver las alternativas, mi paciente debe tener una hernia crural estrangulada. Miramos, dice, ¿será varices del callado de la safena? Esto no produce cuadro obstructivo. Dice, ¿será una hernia inguinal encarcerada? Inguinal no es porque está por debajo. Hernia crural estrangulada, eso sí correspondería a su característica más frecuente. Por eso cuando hablábamos, miren, era importante saber dónde está por encima, está por abajo, la clínica y las características para poder sacar estas definiciones. Esto es lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Dijimos que normalmente las hernias tienen un saco formado por peritoneo, pero a veces el peritoneo no forma el saco herniario. Cuando lo forma una víscera, eso se llama hernia deslizada o hernia por deslizamiento. ¿Qué vísceras son las que forman el saco de este tipo particular de hernias? Vejiga, ciego, sigmoides. Y si esto se presenta y no nos damos cuenta, no logramos identificarlo característicamente, ¿qué puede pasar? Terminamos abriendo el supuesto saco y terminamos abriendo vejiga, ciego, sigmoides, lo cual es una complicación muy delicada para estos pacientes. ¿Se pueden complicar las hernias luego de haber sido operadas? Sí, seromas. ¿Qué cosa es un seroma? Es la acumulación de líquido linfático en la herida operatoria. Recuerden, el tejido celular subcutáneo tiene un montón de vasitos linfáticos. Cuando yo hago el corte, cuando yo hago la incisión, estoy cortando, estoy seccionando y estoy dejando abiertos estos vasitos. Si el paciente es flaquito, no va a haber problemas, va a gotear un poquito, pero eso se va a colapsar rápidamente. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un panículo adiposo bien importante? Van a haber un montón de vasitos linfáticos abiertos, esos se van a acumular en la herida operatoria y los pacientes obesos, los pacientes gorditos o los que tuvieron hernias muy voluminosas son los que más están predispuestos a desarrollar seromas. Si un paciente tiene un seroma, ¿qué va a suceder? La herida operatoria se va a tensar, el líquido seroso atrapado ahí se puede infectar y eso puede condicionar a una infección de sitio operatorio. Infección de sitio operatorio, ¿en quién sería más frecuente? ¿Hernia operada electivamente o hernia operada por emergencia? Obviamente por emergencia, si está estrangulado, probablemente se va a infectar. Hematomas, recuerden, el saco herniario se hace rodear por muchos plexos vasculares.
Mientras más años tiene la hernia, más vasitos va a tener. Por lo tanto, más vasitos tenemos que controlar durante la cirugía y eso puede provocar un sangrado postoperatorio. Si me dicen de todas las complicaciones que están aquí, ¿cuál es la más frecuente? Hematomas. Lesión nerviosa. Recuerden cómo se llamaba el nervio ubicado dentro del canal inguinal. Abdómino genital menor. ¿Qué otro nombre se le daba? Ilio inguinal. ¿Qué pasa si por ahí se emocionaron, dijeron vamos a fijar la malla, punto, malla con nervio atrapado? ¿Qué produce? Dolor crónico, dolor posterior a la cirugía. Como les decía, el paciente ya no tiene bulto, ya no tiene masa, pero te viene quejándose de dolor. Ahora, ¿cómo se llama el dolor inguinal posterior a una cirugía por atrapamiento nervioso? Eso se llama meralgia. El típico dolor postquirúrgico de hernia. Lesiones viscerales, bueno, esto puede ocurrir sobre todo en hernias incarceradas, estranguladas. Ahí están las complicaciones testiculares a las que decíamos, ¿no? Si se ponen a disecar, si se ponen a querer reducir todo el saco, ahí se van a llevar la testicular, ahí se van a llevar los plexos venosos y ahí van a ver las complicaciones testiculares. Y otro es la recidiva. Obviamente, ¿quién tiene más posibilidades de recidiva? ¿Una hernioplastía o una herniorrafía? Obviamente las herniorrafías tienen más posibilidades de recidiva. Ahora, una cosa son las hernias primarias y otra cosa son las hernias incisionales o las eventraciones. Dice, es la protrusión o salida del contenido abdominal a través de un defecto adquirido de la pared. Mientras que las hernias primarias era por un orificio natural de la pared, ombligo, anillo crural, anillo inguinal, acá es por un defecto adquirido. ¿Y cuál es ese defecto adquirido? Una herida operatoria previa. ¿Sí? Igual, las eventraciones tienen su anillo, tienen su saco, tienen su contenido, y el saco es el mismo que el saco que encontramos en las hernias. Es decir, el peritoneo también es el saco de las eventraciones. Existen diversos factores que van a hacer que un paciente tenga mayor posibilidad de que se ventre. Factores dependientes del paciente, dependientes del tipo de cirugía, dependientes de la técnica quirúrgica. Con respecto a la técnica quirúrgica, ¿cuál es la capa de la pared abdominal que favorece o que constituye el principal cierre de la pared? O sea, ¿qué capa es la más importante para asegurarnos un buen cierre de la pared abdominal? Aponeurosis. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a cerrar una pared abdominal, tengo que estar seguro que todos mis puntos agarren bien la aponeurosis. Si por ahí un puntito agarra la aponeurosis apenas o agarró grasa, ahí se va a abrir tu sutura. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Cuántos tipos de suturas existen? ¿O cuáles son los dos tipos más importantes de sutura que existen? Absorbible, no absorbible. A ver, ejemplo de sutura absorbible. Catgut, ya, ¿qué más? Ácido poliglactínico poliglicólico, el famoso Vicryl. ¿Qué más? La polidioxanona, el PDS. Son suturas absorbibles. Ahora, ¿cuáles son las suturas no absorbibles? Nylon, seda, ¿qué más? Polipropilene, están ahí. Esos son los más importantes. Ahora, recuerden, y eso les mencioné cuando hablamos de apendicitis con esa pregunta de lo que era el bacteroide frágil, el Escherichia coli, esas cositas. Dijimos que las preguntas que a ustedes le van a hacer de clínica, quirúrgica, ciencias básicas, ginecopediatría, etcétera, todas salen del libro. Según lo que dicen los libros, ¿cuál es la mejor sutura o la sutura ideal para cerrar aponeurosis? ¿Qué debo utilizar? ¿Material absorbible o material no absorbible? ¿Qué es lo mejor? Y eso está en los libros, ¿eh? No es que lo diga simplemente yo porque lo utilizo en diferentes cirugías. Lo ideal, sutura no absorbible. Eso lo dice el libro. La mejor sutura para cerrar aponeurosis, sutura no absorbible. Por ejemplo, nylon. Nylon monofilamento se utiliza para hacer o suriet continuo o puntos separados para cerrar una aponeurosis. Pregunta, ustedes que ya pasaron por el internado y de repente por ahí apoyan en una cirugía en clínicas particulares, ¿con qué también a veces han visto que cierran la aponeurosis? Dígalo nomás sin miedo. Vicryl, ¿verdad? Muchos han cerrado con Vicryl. Y lo hacen porque genera menor reacción inflamatoria. Pero ¿cuál es el problema del Vicryl? Es una sutura absorbible. Y si por ahí la herida se infectó, si por ahí la herida le salió un seroma,
ese bicril, esa sutura, pierde sus características. Y al perder sus características favorece la eventración. Bueno, esto más, sobre todo, y se van a dar cuenta los que ya han hecho, los que van a hacer cirugía. ¿Alguna vez han visto ustedes el nylon de cerquita? ¿Cómo es el nylon si tú lo ves de cerca? Es una sola hebra. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves el bicril de cerquita? Es una sutura trenzada. ¿Qué sucede? Si yo tengo un paciente que tuvo peritonitis y que la herida se deinfectó, ¿en cuál de las dos suturas, sutura monofilamento como el nylon, una sola hebra versus una sutura trenzada, en cuál de las dos los gérmenes se van a meter en la sutura y la van a bajar su calidad? Obviamente en la sutura trenzada, en la absorbible. Se meten los gérmenes, el bicril se reabsorbe más rápido, el bicril pierde su fuerza tensil y tu sutura se te abre. Por eso se dice, la literatura dice, la mejor sutura para cerrar aponeurosis es la no absorbible, idealmente. Dependientes del tipo de cirugía, obviamente si es una cirugía electiva y va a terminar la cirugía electiva, se van a tomar el tiempo de identificar bien la aponeurosis, pelar bien la aponeurosis y suturarla de forma tranquila, ¿no? En cambio, si es en emergencia, a veces el abdomen está más distendido, por querer salir rápido, suturan quizás a veces muy apurados y puedan no hacer un plano adecuado, cerrarlo adecuadamente la aponeurosis. Y otro dependiente del paciente, también depende bastante de las características del paciente. Si yo tengo un paciente pues que tiene su masa muscular, su aponeurosis de manera o de características normales, no vamos a tener problema en el cierre de este paciente. Pero ¿qué pasa si es gordito? Si bien el gordito tiene una pared abdominal bien ancha, esto es a predominio del tejido celular subcutáneo. La aponeurosis del gordito es bien delgada. Los músculos del gordito tienen grasa entre las fibras musculares. Por lo tanto, tienen mayor posibilidad de eventrarse. ¿Qué más? El gordito naturalmente tiene mayor presión abdominal. Y si hay mayor presión abdominal, tu herida operatoria va a estar sujeta a mayor tensión. Y si por ahí se obstruye, más problemas todavía, más factores de riesgo para que se desarrolle la eventración en estos pacientes. Factores que pueden conllevar a la eventración: mala técnica quirúrgica, lo cerraron mal, la herida se infectó, y si por ahí todavía utilizaron una sutura absorbible, más posibilidades de que eso falle. Aumento de la presión abdominal. Si por ahí sospechan de que se puede abrir el paciente, a veces generar puntos totales o los llamados puntos de contención pueden ser útiles, ¿no? Las eventraciones pueden ser asintomáticas o oligosintomáticas, la protrusión siempre a la altura de donde estuvo la cicatriz operatoria previa, pueden generar dolor, y así como una hernia, también se pueden encarcerar y también se pueden estrangular. En el caso del manejo de las eventraciones, hay que disecar y aperturar el saco, liberar las adherencias, cerrar el defecto de la pared, y aquí es obligatorio el uso de malla. Mientras que en las hernias tú decías, bueno, a este le podemos poner malla, a este no le podemos poner malla, a que es obligatorio ponerle malla. Porque los bordes de la aponeurosis, del defecto de estas eventraciones, es una aponeurosis de mala calidad. Si yo lo suturo, esa sutura se va a abrir. Así lo suture más bonito, lo que quieras. Tienes que reforzarlo con una prótesis, reforzarlo con una malla. Ahí sí es obligatorio el uso de malla. Ahora, la colocación de esa malla puede ser por encima de la aponeurosis, entre los bordes de la aponeurosis o por debajo de la aponeurosis. Y ahora, esta fotografía que ven acá arriba hace referencia a un tipo de manejo especial de las eventraciones abdominales. Por ejemplo, hay pacientes que tienen eventraciones tan grandes. Miren, este es el abdomen, aquí está el defecto de pared, y mira, esta es la eventración. Es decir, es como si al abdomen le hubiera salido un hijito ahí, ¿no? Estas son eventraciones tan grandes que dentro de este saco ventrógeno, ahí se mete el epiplon, ahí se mete el intestino, y el intestino ahí se acostumbró a vivir ahí por años. Esas grandes eventraciones reciben el nombre de eventraciones con pérdida de domicilio. ¿Qué quiere decir? El contenido abdominal se acostumbró a estar dentro del saco ventrógeno que estar dentro de la cavidad abdominal. Quizás esto no le provoque ningún problema al paciente. El paciente puede comer normal, hace su vida normal, pero cuando se decide operar, ahí sí viene el problema. Porque si este paciente se opera así, nomás lo programas rápidamente, vamos a operarlo, vamos a cerrar la eventración, ahí viene el detalle. Resecas la piel, resecas el saco, devuelves el contenido,
pero como el abdomen se acostumbró a ya no estar sin intestinos, el abdomen ahora es más chiquito, la eventración es más grande. ¿Quieres cerrar la eventración? No te da para cerrar la eventración. Ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo lo cerramos? Una opción, poner mallas de contacto visceral y poder tapar los defectos, pero esas mallas son sumamente caras y no lo hay en todos los lugares. Y otra opción que se ve en esta fotografía es que si yo tengo un paciente con esas características, voy a hacer el llamado neumoperitoneo preoperatorio. ¿Qué quiere decir? Semanas previas a la cirugía, le voy a colocar un catéter y por ahí le voy a insuflar CO2. Y de esa manera, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir que el abdomen progresivamente se vaya distendiendo. ¿Para qué? Para que en el momento que yo llegue a hacer la cirugía, tenga un abdomen mucho más grande, pueda devolver el contenido de la eventración y pueda cerrarlo con mayor facilidad. Es una opción para ese tipo de hernias sumamente grandes. Dice, mujer de 60 años operada hace 10 años por cáncer de sigmoide, se realizó sigmoidectomía y colostomía Low-Hartmann con cierre posterior. Acude por presentar tumoración no dolorosa e irreductible de 8 centímetros en flanco izquierdo. Probablemente esta lesión o esa herida donde se encuentra ubicada es el lugar o la zona de la colostomía previa. Dice, ¿qué protruye por herida operatoria? Masa que protruye a través de herida operatoria. ¿Cómo se llama eso? Hernia incisional o hernia o eventración. ¿Sí? Si fuera un absceso, más bien hablarían de signos de flogosis, que deberían ser marcados. Si fuera un lipoma, recuerden que en una zona donde hubo cirugía previa, ahora hay tejido fibroso, hay menor cantidad de grasa, por eso es raro que un lipoma se forme en una zona de la herida operatoria. La hernia de Spiegel, ¿dónde está ubicado? En el borde lateral del estuche de los rectos, por lo tanto, la masa estaría más medial. Vemos ahora algunas consideraciones con respecto a quemaduras o pacientes quemados. Recordemos que las quemaduras son lesiones de los tejidos vivos, sobre todo en la piel, debido a la exposición a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos está pues los térmicos, ya sea por calor o frío, más frecuente por calor. También están los agentes eléctricos y las radiaciones. Agentes químicos, biológicos también pueden provocar diversos tipos de lesiones dérmicas o las quemaduras. Recuerden que dependiendo del tipo de agente que condicionó la quemadura puede tener diferente mecanismo de lesión. Las quemaduras térmicas, sobre todo por calor, producen la desnaturalización de las proteínas y eso lleva a la lesión celular. Las quemaduras eléctricas producen electroporación y lesiones vasculares importantes con trombosis, que son lo que llevan a la necrosis celular. Las quemaduras por químicos, ya sea por álcalis o por ácidos, en el caso de los ácidos, necrosis coagulativa, en el caso de los álcalis, saponificación y necrosis por licuefacción, ese va a ser su mecanismo de lesión celular. Y para las quemaduras térmicas por frío o por congelación, hay cristalización de los elementos intra y extracelulares y oclusión microvascular. Y obviamente los que más se afectan van a ser las partes distales, ¿no? La punta de los dedos de la mano, dedos del pie, nariz, pabellones auriculares, partes más distales van a afectarse de manera significativa o en primer lugar. Ahora, si bien las quemaduras pueden tener diferente tipo de extensión, pueden ser quemaduras simples que abarquen un mínimo porcentaje de la superficie corporal quemada, también existen pacientes grandes quemados que ameritan hospitalización, ameritan una buena reanimación hídrica y electrolítica. Y en esos casos, si tenemos un paciente gran quemado, en él vamos a encontrar diversas fases de su evolución. La primera de ellas es la fase inicial, que corresponde a las primeras 48 horas, en la cual puede haber una inestabilidad cardiopulmonar muy importante. Si estos pacientes hacen shock hipovolémico en esta fase, casi una mortalidad segura en las primeras 72 horas. Es decir, una superficie corporal quemada muy importante con un manejo no adecuado, una reposición hídrica y electrolítica no adecuado, puede llevar a un shock hipovolémico y muerte en las primeras 72 horas. Asimismo, en la fase inicial también pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cuáles son ellas? Hiponatremia e hipercalemia. Recuerden que hay tanta destrucción celular que el potasio que está dentro de la célula sale y aumenta toda la cantidad o el dosaje de potasio que hay a nivel sérico. De las 48 horas hasta la primera semana hay un síndrome de respuesta inflamatoria muy importante que puede afectar el aparato cardiovascular, respiratorio, renal, digestivo, etc.
disminución del gasto cardíaco, aumento de las resistencias vasculares periféricas y aumento de la interleucina 6. Y posterior a la primera semana ya viene una fase hipermetabólica o catabólica. Y en estos casos también vuelven a haber alteraciones hidroelectrolíticas que son diferentes a las que hubieron en la parte inicial. Ahora hay hipernatremia y esto puede ser consecuencia de la hidratación que reciba el paciente. Ahora hay hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Estas características, todas estas fases a las que hablamos, sobre todo para el paciente gran quemado, el que tiene que estar hospitalizado y una reposición importante hídrica y electrolítica. Algo que también debemos tener en cuenta son las quemaduras de acuerdo a el grado de lesión o la profundidad. Recordemos que la piel tiene una epidermis, tiene una dermis y tiene una hipodermis que corresponde al tejido celular subcutáneo, y estos me van a diferenciar pues quemaduras de primer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profundo y quemaduras de tercer grado. Quemaduras de primer grado solo comprometen la epidermis, son quemaduras muy dolorosas, un rojo seco dentro de su coloración, no tienen ampollas ni vesículas y generalmente antes de la primera semana ya cicatrizaron, ya curaron y pasan a ser las características normales de la piel circundante. Las quemaduras solares, por ejemplo, son de este tipo. Luego vienen las quemaduras de segundo grado, compromiso de epidermis y dermis, tanto superficial como profundos. Quemaduras de segundo grado superficial curan entre 7 y 21 días. Lo bueno, no hacen cicatrices hipertróficas, que es una característica diferencial con las profundas. Blanquean a la presión, sí tienen ampollas y hay dolor hasta el contacto con el aire. Segundo grado profundo, curan más allá de los 21 días, siempre hacen cicatrices hipertróficas, no blanquean a la presión, afectan folículos pilosos, glándulas sebáceas y solo duelen si es que la presionan. Quemaduras de tercer grado comprometen hasta la hipodermis, no hay ampollas, no hay vesículas, no duelen porque aquí ya las terminaciones nerviosas ya se carbonizaron. Coloración blanquecina y negruzca, habitualmente no hay curación espontánea, van a requerir el uso de injertos. Contraen mucho las heridas, producen estéticamente no muy buena cicatrización, hay dolor solo en la presión profunda y como les decía van a requerir injertos en la mayoría de los casos. Dice, ¿qué tipo de shock es la causa de muerte? Más frecuente en un paciente gran quemado durante las primeras 72 horas de su evolución, justo algo ya habíamos mencionado de ello. La parte de shock hipovolémico, ¿no? Algo que también debemos tener en cuenta, y hay preguntas sobre esto, es calcular el porcentaje de superficie corporal quemada de acuerdo a los datos que te van a dar. Por ejemplo, las quemaduras en cabeza, toda la cabeza 9, 4.5 anterior, 4.5 posterior. Miembro superior 9, 4.5 delante, 4.5 atrás. Tronco, que abarca tórax, abdomen, región lumbar y región glútea. Tronco anterior 18, tronco posterior 18, total 36. Miembros inferiores 18 en total, 9 adelante, 9 atrás y 1% para el perineo. Esa es la regla de los 9 que se utiliza para estimar el porcentaje de superficie corporal quemada. Y precisamente acá tenemos preguntas para poder aplicar ello, ¿no? Dice, mujer de 30 años que sufre quemadura de segundo grado en la cabeza, pero me están diciendo cabeza, no me están diciendo ni anterior ni posterior, por lo tanto si me dicen cabeza es todo. ¿Cuánto es toda la cabeza? 9. Luego dice la extremidad superior derecha y tampoco me dicen anterior posterior, por lo tanto es todo. ¿Cuánto sería? 9 más. ¿Hasta ahí cuánto vamos? 18. Luego dice cara anterior de tórax y abdomen, tronco anterior. ¿Cuánto era? 18. ¿Cuánto va en total? 36. ¿Eh? Dice, ¿cuál es el porcentaje de superficie corporal comprometida en un paciente que tiene quemadura de cabeza y cuello? De igual forma, no dicen ni anterior ni posterior, es decir, se compromete que es todo, y eso es 9 puntos. Las quemaduras pueden ser importantes de acuerdo a dónde estén localizadas. Si son quemaduras en la cara, deben ser consideradas graves, ya que se debe sospechar que pudiera haber quemadura de vía aérea. Si hay quemadura de vía aérea, la vía aérea se inflama, se edematiza, disminuye ese calibre y puede provocar insuficiencia respiratoria aguda que amerite intubación y ventilación mecánica. Por eso deben ser consideradas graves. Las quemaduras oculares, si es que llegan a la emergencia, únicamente irrigarlas con abundante solución fisiológica y luego derivarlas al especialista para que descarte lesiones corneales. Si es que hay quemaduras en extremidades, y sobre todo quemaduras, por ejemplo, que son
circunferenciales, o lo que algunos dicen quemaduras en manguito. Esas quemaduras circunferenciales son muy peligrosas porque pueden provocar síndrome compartimental a nivel de las extremidades. ¿Y quién es el que va a sufrir? Van a sufrir las partes distales, las manos y los pies, debido a que esa quemadura circunferencial, al aumentar la presión dentro de los compartimientos, reduce la circulación arterial. Por lo tanto, quemaduras en extremidades, quemaduras circunferenciales o en manguito, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar la quemadura. La sección o el corte de la quemadura se llama escarotomía. Veo la quemadura circunferencial y le hago una incisión que alivie la tensión a ese nivel. Por si acaso es diferente escarotomía que escarectomía. Escarectomía, ¿qué significa? Sacar el tejido necrótico o hacer una limpieza quirúrgica. En este caso yo voy a cortar la quemadura para aliviar la presión. Quemaduras en genitales también debe ser considerada muy delicada. Hay que colocar una sonda Foley para proteger las vías urinarias. Si bien un paciente que tenga una gran quemadura, es importante estimarla, el porcentaje de superficie corporal quemada, hacer una buena rehidratación con la fórmula de Parkland. No debo olvidarme del llamado ABCDE del politraumatizado, debido a que este paciente también es importante saber cómo está su vía aérea, si está permeable o no está permeable, ver cómo está ventilando, ver cómo está su circulación, ver cómo está su estado neurológico, y en la exposición ahí hacer la valoración del porcentaje de superficie corporal quemada, y de esa manera poder decidir cómo va a ser la hidratación de nuestra paciente. No debemos olvidarnos del resto. Vía aérea, importantísimo, y es el primer paso de toda la valoración que debo tener en este paciente. De nada me serviría saber cuánto porcentaje tiene de quemadura en la piel si es que su vía aérea está obstruida y el paciente está inconsciente y lleva horas en esas condiciones. Efectos neurológicos a posteriori vamos a encontrar en ellos. Criterios de hospitalización: pacientes con quemaduras de segundo o tercer grado, más del 10% de la superficie corporal, menores de 10 años, más de 50 se hospitaliza. Quemaduras de segundo o tercer grado, más de 20 de superficie corporal quemada a cualquier edad, se hospitaliza. Precisamente la B corresponde a la definición de gran quemado. Quemaduras de segundo o tercer grado en caras, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones, también debe hospitalizarse. Quemaduras de tercer grado, más del 5% de superficie corporal quemada, también. Quemaduras eléctricas, químicas, quemaduras en manguito, como dijimos, también deben ser hospitalizadas. Lesiones inhalatorias, quemaduras con trauma. El paciente tenga trauma torácico, trauma encefalocraniano, también deben ser hospitalizados, o que tenga alguna comorbilidad. Para poder estimar cuánto de volumen va a recibir mi paciente de hidratación, existe una fórmula llamada la fórmula de Parkland, la cual dice que debe recibir 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Del volumen que sale producto de esta fórmula, el 50% lo voy a administrar en las primeras 8 horas y el 50% restante los paso en las 16 horas siguientes de las primeras 24 horas que vamos a manejar a nuestro paciente gran quemado. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las guías de quemaduras dicen que la fórmula de Parkland, el medio, la infusión ideal que yo debo realizar debe ser con lactato de Ringer, pero acá en nuestro medio más utilizamos cloruro de sodio, ¿no? Todo paciente con quemadura hay que manejar el dolor, hay que proteger la mucosa gástrica. Recuerden que aquí están involucradas las quemaduras por estrés. Mi paciente puede tener quemadura en la piel, pero me puede hacer un HDA y hay que prevenir esos problemas. Antibiótico profiláctico, evitar las complicaciones sépticas, iniciar tratamientos específicos si es necesario. Si es posible, iniciar lo más rápido la vía oral, evitar la translocación bacteriana en el tubo digestivo y hacer trabajar rápida y precozmente el tubo digestivo.